Hola a todos, familia. Estamos, si todo va bien técnicamente, estamos en directo y estamos iniciando la temporada de nuevos directos con las entrevistas en el canal de YouTube. Y bueno, tengo el placer de tener aquí conmigo a Raúl Durán, de Arquetipos Raúl Durán, con el cual ya tuvimos una entrevista hace unos mesecitos. Y bueno, quedó pendiente repetir entrevista y centrarnos en el tema de las letras hebreas, que es de lo que vamos a hablar de fondo en el directo. Pero bueno, antes de nada, también me gustaría hacer un poquito de actualidad y dejar que la cosa fluya de forma orgánica. Así que adelante, Raúl, si quieres presentarte. Bueno, en fin, ya me has presentado, pero bueno, yo aquí estoy para tener un rato contigo y con toda tu audiencia en tu canal. Bueno, pues mi nombre es Raúl Durán y mi ocupación principal es hacer despertar a las mentes que están aún dormidas, ¿no? Pues igual que tú, indica. Estamos en el mismo barco y estamos muchos en este barco. Y bueno, viendo también cómo evoluciona esta holonovela en la que estamos todos, esta novela holográfica dentro de este gran holograma, de este gran videojuego en el que estamos viviendo y cómo va evolucionando, que ha evolucionado mucho desde la última vez que nos vimos, porque creo que fue por allá, por abril o mayo, pienso. Sí, yo creo que no llevamos mucho todavía. Estábamos en confinamiento duro, creo, cuando nos vimos. Y bueno, se veía ya todo que era una locura, pero han pasado ya muchos meses, parece que no. Sí. Y bueno, de hecho, parece como que estamos un poco entrando en el día de la marmota, ¿no? Repitiendo algún tipo de mensaje y demás. Sí, va a ser así, de hecho. O sea, si los profetas del viejo Israel llevan razón, y ya estaba escrito en el Zohar, en el libro del Zohar, que es el libro del esplendor, uno de los principales manuales de la Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, en la Parashá Shemot, es decir, en un capítulo concreto del libro del Zohar, Shemot, que se traduce al castellano como Éxodo, lo digo para aquellos que lo quieran buscar, Shemot, pues ya se explica cómo va a ser eso de la venida del Mashiach, que es a lo que se refieren todos los profetas de Israel, ¿no? Y Mashiach significa el ungido, pero en realidad Mashiach es un código. En la Kabbalah nunca hay que leer las cosas de manera literal, porque están codificadas, de hecho están muy codificadas. Entonces Mashiach es una palabra que mediante un procedimiento de trabajo cabalístico llamado la temurá o la permutación de letras, lo puedes leer como Yesh Moach. Mashiach, Yesh Moach. Y Yesh Moach significa hay cerebro, hay comprensión, hay conciencia. Eso es Mashiach o Mesías. ¿Okay? Entonces llegamos a ese punto de la historia de la humanidad donde recién estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Astrológicamente es algo muy potente. La astrología no es sino el funcionamiento de ciertos algoritmos que hacen que nosotros vivamos eventos en la realidad dentro de este holograma videojuego. Eso sería la astrología, realmente. Y pasar de una época o de una era en la que venimos de una era en la que hay muchísimo ocultamiento de la información a donde de pronto está cantidad de información a nuestra disposición y de manera abierta a pesar de la censura. Hay muchísima información, porque claro, los censores, claro, yo sé que hay inteligencia artificial y todo, ¿no? Que automáticamente algoritmos que te censuran y todo, pero de la información que no interesa, ¿no? De que salga, ¿no? Pero con todo y con eso es que es brutal la cantidad de información que hay y que sí, que está a disposición para todo el que lo quiera. Entonces yo creo que estamos cada vez más personas cada vez más despiertas y hay personas que quizás les es más difícil despertar a una realidad en la que tengan que aceptar de verdad lo que está pasando. Y lo que está pasando no es ni más ni menos que pues dentro de este videojuego, imaginemos que estamos echando una partida, que es lo que estamos haciendo todos cuando nos encarnamos aquí, es eso. Y todos elegimos venir aquí. Entonces, en este videojuego ahora toca pues una guerra, que eso es lo que estamos. No es una guerra con armas y metralletas y bombas, es mucho más sofisticada, es una guerra de ideas. Ahí está. Totalmente. Es una guerra de ideas. De hecho, yo creo que esto incluso está en algunos libros escritos que a medida que nosotros vamos evolucionando como seres humanos, ¿no? Vamos desarrollando nuestra conciencia que pasa desde lo más material, lo más físico a lo emocional,
que es todavía en esta etapa donde nos encontramos y encontramos sobre todo una humanidad que vive totalmente enfocada en ese mundo emocional y una humanidad más avanzada que está en ese mundo de las ideas mental y esa guerra que tú estabas diciendo, ¿no? Que tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue sobre todo en el plano físico y emocional, tiene que ir evolucionando, ¿no? Yo creo que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, lo que pasa que es en el plano de la mente y de las ideas. Así es, así es. Muy claro. Y además los profetas de Israel así lo llamaban, la guerra de las ideas. Es justo como el nombre que le ponían, ¿eh? Y esto está escrito hace 3000 años, ¿eh? Ojito. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que es capaz de acceder a esos registros acásicos que son la información dentro del plano astrológico, en el gran software divino, de todo lo que es, ha sido y será. Y el rey Salomón, al principio del Eclesiastés, que es el nombre común, pero en realidad en hebreo se le llama Kohelet, al principio dice, todo lo que ha sido será, todo lo que es, ha sido y será. Quiere decir que todo es cíclico. ¿Por qué? Porque es un algoritmo. Es un programa informático, lo que pasa que es de una sofisticación increíble. Imagínate quién ha diseñado esto. Imagínate dónde estamos, ¿no? De hecho con el tema de las letras hebreas, de la Cábala, todavía no quiero entrar de lleno ahí, me gustaría seguir por aquí indagando un poco y explorando diferentes temas de actualidad, pero sí que puntualizo, y si no, corrígeme si me equivoco, que tiene incluso el código del alfabeto hebreo, tiene relación con el ADN humano y que, por ejemplo, no es casualidad que sean 22 letras, que tiene que ver con los 22 cromosomas, y que hay allí muchos indicios, ¿no? Y mucha información incluso en este sentido. Así es, indica. Mira, para tu audiencia y para quien no lo sepa, las 22 letras hebreas está escrito también en el Zohar, también está en la Torá, ¿eh? O sea, si tú lees el libro del Génesis, la Torá en el hebreo original, porque las traducciones lo que han hecho es pervertir todo el conocimiento para que precisamente no se conozca la verdad. Entonces, al principio del Génesis dice Bereshit bara Elohim et. Entonces, ¿qué te está diciendo? Bereshit significa al principio. Bara creó. Elohim se traduce como Dios y et es una partícula gramatical hebrea a la que no se le presta mucha importancia porque es lo que precede al complemento directo. Pero los cabalistas nos enseñan que la partícula et en realidad está haciendo referencia al alfabeto hebreo, a las 22 letras hebreas. De manera que la traducción sería Bereshit bara Elohim et, al principio Dios creó que el alfabeto hebreo. Y efectivamente, cuando nos vamos al Zohar, que es lo que descodifica la Torá, nos dice Rabbi Shimon Bar Yochai que el creador lo primero que creó fueron 22 inteligencias. Y con esas 22 inteligencias o ladrillos de la creación crea todo el universo en el que nosotros vivimos. Hoy es más fácil de entender si aplicamos la analogía del holograma y del programa informático. Claro, hace 3000 años no tenían este lenguaje como para expresarlo, los profetas, ¿verdad? Claro. Pero hoy sí lo tenemos. Por eso los grandes estudiosos de la Torá y los grandes estudiosos de la Cábala dicen es que la Torá fue escrita para ser entendida hoy, no hace 3000 años cuando se escribió. Es como una cápsula en el tiempo que nos da la solución, que nos ayuda, que es el manual de instrucciones para que podamos realmente vencer en este videojuego. Esa es la historia. Entonces, las letras hebreas son los ladrillos de la creación, los ladrillos de la realidad. Tú has mencionado el ADN humano. Antes del ADN físico estaría el ADN metafísico. El ADN físico, en realidad, vamos a decir, es una antena. Pero esa antena no es, en realidad, la que genera toda la holografía en la que estamos. Es la que recibe, es la receptora. Pero la que emite son las 22 letras hebreas que en la Cábala se llaman las 22 letras de arriba. Es decir, el software divino. Es decir, para que nos entiendan nuestros oyentes, los astros. Todo el mundo astral, toda la cúpula celeste es un gran almacén de información, un gran software divino que proyecta ondas electromagnéticas que nuestro ADN recibe y por afinidad, porque estamos construidos de los 22 mismos componentes que está construida la creación, somos capaces de descodificarlo y de proyectar la realidad. ¿Sí? Entonces, fíjate qué tecnología existe aquí detrás de esta historia. Las letras hebreas no son baladí, son ni más ni menos que los ladrillos de la creación. Por eso es tan importante conocerlas, porque cuando las conoces y conoces qué inteligencia hay detrás, entonces tú puedes
resonar con ellas, que son un enlace realmente con la inteligencia divina. Las letras hebreas también son un enlace con la inteligencia divina. Es decir, tú no puedes conectar de manera directa con la inteligencia divina porque desaparecerías de esta existencia. Pero existen unos enlaces que te permiten, mediante combinaciones de ingredientes de letras hebreas, que es lo que hacen los cabalistas y lo que hacen los estudiosos de Torah, conectar con la inteligencia divina a través de conectar con determinadas cualidades, no con la totalidad. Es muy interesante. Entonces, por ejemplo, esto tiene una aplicación práctica increíble, porque eres capaz de producir milagros en la realidad. ¿Cómo? Conociendo exactamente qué combinación informática de letras tengo que meditar, aquí está la práctica, ¿verdad? Para poder modificar los eventos en mi vida. ¿Sí? Entonces, existen 72 recetas precisas de combinaciones de letras hebreas en grupos de A3 letras, llamados los 72 nombres de Dios. Seguro que nos suena, hemos oído hablar. Los 72 nombres de Dios no son más que combinaciones que nos da Moshe Rabenu, el profeta Moisés, escrito en el libro del Éxodo, Shemot, codificado dentro de los versículos 19, 20, 21 del capítulo 14 de Éxodo, y mediante una combinación precisa que ya los cabalistas nos enseñaron, se detraen las 72 combinaciones. O sea, fíjate si está codificado. Y ahora con esas 72 combinaciones, cada una de ellas tiene una utilidad, un efecto. Por ejemplo, la primera de ellas, si quieres compartimos pantalla, vamos a ver si podemos hacerlo. Sí, por supuesto. La tengo por aquí. Y ahora te quiero... Si voy muy rápido... Más bien, y me gustaría conectar esto que estás compartiendo en el momento que tú lo consideres oportuno con la actualidad. Vale. Tengo una preguntita, cuando tú me des paso te la comento. Venga, pues simplemente decirte, si, por ejemplo, la primera combinación de nombres de Dios es esta, Vav, He, Vav. Ese es el primer de los 72 nombres, ¿sí? ¿Para qué sirve este nombre? Pues este nombre sirve para poner la pantalla a cero. Poner la pantalla de tu vida a cero. ¿Qué quiere decir? Para resetear toda la carga de tikkun o de karma que tú traigas a nivel personal para empezar de cero. Entonces, ¿dónde está la fuerza, además, cuando se utiliza este nombre? Pues que si se medita en grupo y el objeto de la meditación es la humanidad, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la humanidad está aquí. Estamos dentro de esa cúpula, ¿verdad? ¿La Tierra plana? Sí, sí. Cuando estamos dentro de esa humanidad, se filtra desde los astros, desde el mundo astral, que es esto, la cúpula celeste, lo que vemos todas las noches, ¿verdad? Se filtra este nombre, esta fuerza, y impacta mediante onda electromagnética en toda la humanidad. ¿Qué pasa? Que somos 7.000 millones de personas, ¿no? De estos 7.000 millones de personas, ¿cuántos saben meditar cabalísticamente nombres de Dios? Poquísimo. ¿De acuerdo? Muy poco. Y esta es la fuerza que tiene la humanidad, este conocimiento. Entonces, ¿qué hago yo en mi canal? Meditar en directo toda la semana, nombre de Dios. Bueno, como tú bien sabes, durante el confinamiento anterior estuve meditando diariamente y hubo días que llegamos a meditar hasta 1.000 personas a la vez, dirigidos por mí. Entonces, las experiencias fueron espectaculares. Sí, y aprovecho aquí un momento para que todos los que estáis aquí, toda la audiencia, que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a compartir acceso a las meditaciones de Raúl Durán y también vamos a compartir acceso a un reto de 21 días de meditación. Es decir, vais a tener acceso a dos tipos de meditación diferentes para que podáis realizarlo. Perdona que te interrumpa, Raúl. Nada, perfecto. Esta es la utilidad de este nombre. ¿Cómo se meditan los nombres de Dios? Bueno, pues con una técnica que está, ahí tenéis un montón de vídeos en mi canal. Los nombres de Dios se utilizan metiéndonos dentro de un Maguen David. Entonces yo coloco el nombre adentro, Vav He Vav, se va encendiendo como si fuera una vela,
y las llamas se van uniendo, salen por este Maguen David y van a tocar al Maguen David en el que tú estás. ¿De acuerdo? Esa es la técnica. Bueno, eso es lo de menos. Lo que importa es que realmente es una técnica muy potente, que funciona, que ha sido una técnica muy secreta durante siglos, durante miles de años, y que ahora, como todo el conocimiento de la Kabbalah, que es el gran manual de instrucciones del ser humano, está libre, porque además es bajo mi punto de vista, aparte de el otro tipo de acciones que tenemos que hacer, que son acciones de hacer, acciones físicas, ahora si quieres entraremos un poquito en eso, pero esto para mí es lo que lo cambia todo. Para mí esta es la gran ventaja y esto es lo que no quieren que sepamos. Esto es lo que no quieren, este conocimiento nunca han querido que lo tengamos. Por eso hubo inquisiciones, por eso hubo los nazis matando a todos los judíos. Era por este conocimiento. ¿Me explico? Entonces, ahora es completamente libre. Esto que os estoy explicando aquí es solamente una parte muy pequeña, pero ya es la parte práctica de cómo el ser humano, todo el ser humano, sin distinción de religión, raza, sexo, nada. Esto pertenece a la humanidad. El pueblo judío fue custodio de este secreto, pero no propietario. ¿Ok? Y ahora está a disposición de toda la humanidad porque nos pertenece por derecho propio, porque ha llegado el momento de utilizarlo. Y está escrito en la Torá que cuando Jacob recibió la bendición de su padre Isaac, no utilizó la bendición, sino que dice que la guardó para cuando llegue la época del Mashiach, porque el Mashiach necesitaría la bendición de Jacob. Estamos en ese momento. Y la bendición es la Kabbalah, el conocimiento de la Kabbalah. Raúl, quiero introducir porque no quiero que se pasen dos temazos que has dejado ahí un poco y que creo que merece mucho la pena profundizar. Venga. Y, bueno, un comentario también al respecto de lo que es el pueblo de Israel. Hay en muchos escritos sagrados y esotéricos serios donde se habla del pueblo de Israel como la humanidad vieja. Aquí estamos coexistiendo diferentes humanidades que simplemente son humanidades que han empezado el proceso evolutivo de encarnación como ser humano en etapas diferentes y, por lo tanto, tienen una madurez diferente. El pueblo de Israel se nos dice, y si hay alguna puntualización o alguna matización o incluso alguna corrección desde tu conocimiento me lo comentas, de que el pueblo de Israel, y no hay que confundir con la raza física, sino las almas que son el pueblo de Israel, son el pueblo más antiguo en la tierra. Y precisamente debido a esto tienen un desarrollo mental e intelectual superior a la media de la humanidad que es más joven. Y esto aprovecho para introducir dos de los temazos que creo que has comentado. Se nos habla, siempre se nos ha hablado de los Illuminati y demás, pero actualmente parece que se empieza a hablar más de el Cabal, ¿no? Los Illuminati y el Cabal, que serían dos nombres con los que atribuiríamos un grupo de personas, una élite, que tiene un conocimiento esotérico y que lo utiliza. Sí. Y evidentemente son personas que han tenido un desarrollo mental tan potente, pero al mismo tiempo no han desarrollado la cualidad amor, que digamos que han perdido esa capacidad de empatía, que podríamos decir que son psicópatas con mucho poder mental. Y ellos, y esta es la pregunta que te la dejo ahí votando, me encantaría que pudieses explicar sobre esto y que pudieses conectar este conocimiento cabalístico que están utilizando en la actualidad, de señales, signos que tú puedas estar viendo sobre cómo están utilizando estas herramientas, este conocimiento en contra de la humanidad. Primer punto. Y luego, en el orden que tú quieras, me encantaría también que nos hablases de la Tierra plana, porque acabas de dibujar la Tierra plana, una cúpula. Hay escritos bíblicos donde se habla precisamente de esta Tierra plana, de esta bóveda. Evidentemente, siempre hay un margen de interpretación y luego es lo que tú dices, que las escrituras han sido ya, se ha perdido mucho la esencia porque han sido manipuladas. Pero ¿qué es lo que dice la Cábala, la Torá, la enseñanza hebrea sobre la tierra plana? ¿Y tú qué opinas de todo esto? Y me gustaría que lo justifiques o lo argumentes. Entonces, tienes ahí dos temazos y te los dejo para que los gestiones como quieras. Vale, vamos con el primero, por ir por orden, ¿no? Primero me preguntabas acerca de cómo pues esta
élite, diremos, que gobierna el planeta, utiliza los conocimientos, digamos, de codificación de la realidad, porque ese sería, diremos, el término, vamos a decir, técnico, si se puede decir, ¿no? Claro que sí, hay pruebas constantes en todos los sitios. No sé, por ejemplo, voy a utilizar otra vez la pizarra para que lo podamos ver. Vamos a ver. Voy a borrar completamente. Entonces, primero tenemos que distinguir lo que es la cábala de lo que se llama el cabal. No tiene nada que ver, ¿ok? Aunque se pronuncia casi igual, pero estamos hablando de dos cosas distintas. La cábala, en hebreo, que se escribe así, cábala o cabalá, significa la recepción o lo recibido. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo recibido? Pues un conocimiento. Este conocimiento es muy amplio, indica muy, pero que muy amplio. Lo que están haciendo los miembros del cabal, o cabal, vamos a ver, es utilizar solamente la parte de este conocimiento que a ellos, que es de hecho un conocimiento que es el manual de instrucciones del ser humano. Es decir, para entendernos, es como si tú te compras una videocámara, agarras el manual de instrucciones, que suele ser un tocho así de gordo, ¿verdad? Que nadie se lee, pero vas a las funciones que te interesan. Entonces, el cabal, ¿qué hace? Se fija en los procesos cognitivos. ¿Vale? Del ser humano. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Aprendizaje y programación. Entonces, ¿qué es lo que utilizan sobre todo como proceso cognitivo de aprendizaje? Pues sobre todo el aprendizaje inconsciente y las improntas. ¿Cómo es que lo llamamos esto? Que hablamos antes de ello, las improntas. Sí, el primado negativo. El primado negativo, gracias, efectivamente. Primado negativo. El primado negativo no es ni más ni menos que manifestarte verdades entre argumentos dramáticos o de humor disfrazados y mezclados con mentira para que luego cuando tú se te sea presentado el argumento 20, 30, 40 años después, lo rechaces, ¿vale? Esto se llama el primado negativo. Entonces, ahí hay una programación que está, yo qué sé, en las películas de Disney, en las películas de Hollywood. En las películas de Hollywood, o sea, está en todos sitios, o sea, niños y niñas, señoras y señores que estáis viendo este vídeo, está en absolutamente... 100% programación de primado negativo, esa es la función de la televisión, ni más ni menos. Totalmente, pero no solamente la televisión y en especial los telediarios, sino el cine de Hollywood, porque es que si tú no haces guiones y haces películas con primado negativo, es que tú no ruedas nada en Hollywood, es así, ¿vale? Entonces, bueno, ellos lo hacen así. Se sirven de una serie de códigos y de simbología. Una simbología muy amplia. Por ejemplo, la simbología de los números, donde se utiliza mucho el número 37, que es continuo. Por ejemplo, en la prensa lo podemos ver. Hoy, en la prensa de hoy, por ejemplo, las 37 distritos de Madrid que han quedado confinados. Bueno, pues ahí lo tiene, el 37. 37 muertos por este problema sanitario que está habiendo, ¿no? Y el 37 lo vais a ver que se repite mucho de manera continua. ¿Por qué? Porque hace referencia a las 3 esquinas del triángulo, que en realidad es una pirámide, que es el esquema piramidal de poder, donde esta gente que es súper jerarquizada se mueve. Y el 7, ¿qué es? El 7 lo que está representando es pues todos o sea, lo que sería el 7 sería el mundo físico en el que nos movemos. De hecho, en la Kabbalah se sabe que existen 7 sefirot o 7 en el árbol de la vida. Lo voy a dibujar aquí. Existen 7 sefirot, que son estas de aquí, o estados de conciencia. De aquí a aquí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Espérate que lo dibujé mal. Disculpad, ¿eh? Ahora. Vale. De aquí a aquí son 7. Hasta aquí. Y, y todo esto es el mundo astral. Acordaros lo que os expliqué antes. El mundo astral es el software que emite esa onda electromagnética
que se compone de una serie de componentes que en realidad pues es el software que funciona en piloto automático para que las personas que son meramente receptores, porque las personas que están dormidas son receptores puros, aunque el ser humano tiene la capacidad de ser emisor, y esos son los que están despiertos. Ahora si quieres entramos con eso. Y crean su realidad, pero la mayoría no, la mayoría son puros pasivos, puros receptores, entonces reciben lo que le viene de los astros. Cada una de estas esferas representa un astro, de los 7 astros clásicos en el estudio de la Cábala y la astrología. Entonces, ¿qué es lo que hace el Cabal? Pues lo que hace el Cabal es utilizar todas las técnicas de procesos cognitivos. Lo que pasa es que estos lo que hacen es esclavizar, y la Kabbalah lo que hace es liberar. Es lo contrario, ¿vale? Aquí tenemos el yin y el yang, el bien y el mal. Es decir, es un conocimiento, el de la Kabbalah y el de la Torá, que lo que hace es liberar al ser humano. ¿Cómo? Para eso el ser humano se tiene que comprometer, estudiar a fondo estos escritos, estudiar de verdad cuáles son sus potenciales, cómo cambiar su vida. Y eso necesita un compromiso. Normalmente a este punto solamente se llega cuando ha habido el suficiente dolor aquí. La mayoría de las personas viven aquí, ¿vale? Y cuando pasan aquí se ahorran mucho dolor. Pero claro, es que para llegar del rojo al azul hace falta normalmente haber sufrido mucho. Es decir, las personas no pasan del rojo al azul porque sí. Porque si ya les va bien, ¿para qué van a cambiar? Ahora ya se está notando. Y ahí te respondo a la siguiente pregunta. ¿Por qué ahora se ha acelerado el proceso? Pues porque nos acercamos a un acontecimiento astrológico del que nadie se puede abstraer. Nadie. Y toca cambio de era. Nadie puede abstraerse, ni siquiera el Cabal, nadie. Y entonces han pisado el acelerador. Imagínate que tú tienes una mina y tienes una concesión, digamos, por 20 o 30 años. Se te acaba la concesión y te dicen, mira, chico, en 6 meses se te acaba la concesión. ¿Tú qué harías? Explotar la mina todo lo que puedas y más, ¿no? Que es lo que están haciendo los mandos intermedios que están aquí y aquí, los intermedios y los bajos, que son los políticos, que son los que se están llenando los bolsillos, robando, vamos, lo que es robar, para entendernos. Y aquí está la corrupción. El sistema piramidal, ¿qué le pasa? Que por naturaleza es corrupto. Por eso hay que pasar de un sistema piramidal a un sistema en red. ¿Cuál es la solución de la humanidad? Un sistema en red, no un sistema piramidal y jerarquizado. ¿Qué es el ejemplo de un sistema en red del que ningún medio de manipulación de masas habla? Se llama Bitcoin. Blockchain y Bitcoin. Absolutamente. Entonces, ahora mismo no se habla de eso. ¿Por qué? Señores, por cierto, vayan al canal y busquen, hay vídeos donde hablamos el reseteo económico, donde hablamos del blockchain. Y si no sabéis de qué estamos hablando, yo creo que es el momento de que empecemos a estudiar sobre el blockchain, sobre el Bitcoin, porque eso es la liberación en todos los sentidos, pero a nivel financiero por ahí va a empezar y por ahí nos esclavizan y por ahí nos vamos a liberar. Y el blockchain viene a ser algo así como cuando hace muchas décadas, muchos siglos, el poder político y el poder eclesiástico se separaron, ¿no? Antes eran los mismos, ¿no? La religión, la política, el dinero, todo estaba en esa cúspide, ¿no? Y hubo una separación. Y ahí hay una liberación, ¿no? Pues estamos en esa fase donde va a haber una liberación también financiera y a corto plazo va a haber ganadores y va a haber perdedores, porque esto siempre es así. Entonces, os recomiendo mucho de que si no sabéis de qué estamos hablando, empecéis a formaros y a educaros en blockchain. Absolutamente. Que va mucho más allá de las finanzas, que es la tecnología que tenemos ahora mismo de red más perfecta que ha tenido la humanidad nunca y se puede aplicar a cualquier ámbito. Perdona, Raúl, pero... No. Un apunte excelente porque además no puedo estar más de acuerdo contigo. Quiero decir, a mí cuando me preguntan, bueno, es que mucha gente, ¿no? Es que no puedo hacer nada porque ¿qué hago para salir de este sistema? Y yo siempre explico lo mismo. Haz lo que puedas en la medida en la que tú puedas. Más no. Pero haz. Seguro que puedes hacer algo. Porque una de esas cosas es, por ejemplo, empezar a comprar Bitcoin. Por ejemplo. Otra de esas cosas, por ejemplo, se me ocurre dejar de comer carne de animales que son muertos bajo un estrés alto y gran producción de cortisol. ¿Ves tú? Eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, es solamente ponerse a pensar para ver cuál es la fórmula en la que yo puedo empezar a vibrar más alto.
Porque si yo empiezo a vibrar más alto, entonces a mí toda esta historia que está ocurriendo afuera me afectará en una medida mínima. ¿Por qué? Porque me estoy estudiando, me estoy pasando al lado azul. ¿Me explico? Pero si yo sigo como un robot, pues entonces me va a pillar el tsunami y voy a sufrir las consecuencias. Pero es mi responsabilidad. Entonces, ahí tenemos que tener clarísimo que tenemos una responsabilidad como seres humanos. O sea, yo ya lo siento que mucha gente le encantaría que esto se acabara mañana, como mucha gente me dice, no, cuando vuelva toda la normalidad. Desengañaros, chicos y chicas, nada va a volver a la normalidad. De aquí vamos directos a la redención. Las ruedas están en marcha y no van a parar. Y, de hecho, el papel de la parte roja es un papel que se va a acentuar, va a apretar aún más, va a presionar aún más. No nos engañemos, seamos realistas, esta es la realidad. Ahora, ¿qué hago yo con esta realidad? Pues tengo que hacer algo, tengo que ser responsable por mi vida, por la de las personas a las que quiero y por la de la humanidad en general. Porque tal vez yo no disfrute de los frutos de manera inmediata, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las personas, generaciones que vienen detrás de nosotros, es fundamental que recojan un mundo realmente libre, que nunca fue libre, nunca jamás fue libre, porque siempre estuvo en la estructura piramidal, ¿ves tú? Que es con lo que realmente hay que acabar. Y ellos van a recoger un mundo en el que sea una forma de funcionar completamente diferente. Mira, Endika, yo creo que vamos a ver cosas en los próximos años que van a ser increíbles. Increíbles. Estamos viendo ya cosas increíbles. Sí, pero va a ser increíble. Bueno, pues lo que viene es aún más increíble. Va a ser increíble para mal y para bien también. De ambas versiones, ¿eh? Porque se está produciendo, vamos a decir, si esto yo tuviera que ponerle un título, pues le pondría La batalla final o algo así. Porque después de esto viene una era completamente diferente. Aquí alguien en el chat me estaba diciendo que David Mistes, que si yo me refería a la era de Acuario o a otro evento astrológico. No, me estoy refiriendo a la era de Acuario, que es un enorme evento astrológico que dura miles de años, igual que la era que recién dejamos atrás, ¿no? Que es que imaginaros, son miles de años funcionando con un determinado paradigma. Venimos de un paradigma de oscurantismo y vamos a pasar a un paradigma donde la raza humana va a convertirse en algo diferente de lo que es. Diferente y muy creativo, muy prometedor. Bueno, existen cantidad de escritos hablando de esto, ya desde los profetas más antiguos. Y bueno, aprovecho para contar, porque me preguntaste por el pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel, en realidad la palabra Israel... Ay, lo voy a dibujar aquí. Sí, y perdona, ahora cuando hables de esto, del pueblo de Israel, y por favor no te me escapes, no te me olvides de hablar de la tierra plana. La tierra plana, sí. De acuerdo. Israel, aquí está escrito en hebreo, yo lo puedo leer como Yashar El. ¿Ves tú? Haciendo una permutación de letras, que es una técnica cabalística. Yashar El significa directo a él. Eso es Israel. Israel es un estado de conciencia. No es un país físico que yo cojo un avión y me planto en Israel. No va de eso. La cábala son todo códigos. Entonces, Israel es Yashar El, directo a él. También se puede leer como Rosh Li. Rosh Li significa mi cabeza en hebreo. ¿Por qué? Porque estoy pasando del talón, que es la parte más baja del ser humano, representando la parte más baja de conciencia, a la parte más alta del ser humano, representando la parte más alta de conciencia, que es la cabeza. ¿Lo ves? Y es por oposición a Egipto. ¿De dónde quería escapar el pueblo de Egipto, que estaba, o sea, el pueblo de Israel, que estaba prisionero en Egipto? ¿Cómo se dice Egipto en hebreo? Mitzrayim. ¿Qué significa Mitzrayim? Estrechez, estrechura. Eso es lo que significa. Pasamos de la estrechura de conciencia en la que nos tienen programados mediante el primado negativo, los aprendizajes inconscientes, la educación, los medios de manipulación, ¿ves tú? Durante miles de años, pasamos de Egipto, pasamos a Israel, a Yashar El, a buscar una conexión consciente con nuestra divinidad. Eso significa Israel. Y todos los que están despiertos pertenecen a ese pueblo de Israel. Esa sería la respuesta. O sea, eso sería el significado de Israel, ¿vale? Y bueno, respecto a la tierra plana, a ver, esto es una opinión mía personal, ¿eh? De hecho, en el Talmud no se dice que la tierra sea plana, o por lo menos no se dice de una manera directa. En la Torá
Es posible que sí, pero está tan codificado que yo aún no lo he descubierto. Y desde luego en el SOAR no se dice de manera explícita que la Tierra sea plana. Pero para mí es más que evidente que la Tierra es plana. ¿Por qué? Muy fácil. Porque el primado negativo que nos han hecho a través de tantísimas películas, telediarios, programas de televisión. ¿Con qué abre el telediario? Con la bola de la Tierra. Siempre. O sea, está en todas las ciudades, está en todos sitios la bola Tierra. Entonces, para mí es evidente que si lo están imprimando todo el rato es porque es cierto que la Tierra es plana y además porque se ridiculiza a los terraplanistas. Mira, cuando se ridiculiza algo que tiene argumentos detrás, para mí ya merece la pena mirarlo. Entonces, solamente por el esfuerzo que se pone en ridiculizar a las personas y el apelativo que se les pone. Es como cuando se habla de negacionistas, ¿ves tú? Es una forma de destruir a los opositores en pensamiento. Entonces, cuando se ejerce ese proceso cognitivo inconsciente sobre el resto de la población, para mí ya ahí está la verdad. Entonces, así de simple. Aparte de eso, te voy a regalar y le voy a regalar a tu audiencia también una verdad a la que llegué mediante la investigación cabalística, que es la siguiente. Tú sabes que los judíos utilizan una cosa que se llama la kipá, ¿verdad? Que la llevan en la cabeza. ¿Sí? Entonces, la kipá en hebreo se dice así, kipá. Y kipá significa kipá, pero literalmente significa cúpula. ¿Vale? Cuando el judío lleva esto en la cabeza, la kipá se llama cúpula, la palabra es la misma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que llevo la cúpula sobre mi cabeza. ¿Qué cúpula se está refiriendo? Esto es un secreto mayor que no le he escuchado hablar a nadie que hable de cábala. No sé si es verdad, no sé si no lo es. Para mí lo es, porque tiene una correlación clarísima. Entonces, para mí la explicación antropológica, por lo menos como una hipótesis de trabajo, de que los judíos lleven kipá, es porque están haciendo referencia a la cúpula astral, a la kipá, debajo de la cual ellos están. Y el hecho de llevarla a ellos, si supieran este conocimiento, quiere decir que yo tengo la kipá en mi cabeza, que es la parte más alta de mí. Por lo tanto, yo domino la cúpula celeste. ¿Ves tú? En vez de la cúpula celeste dominarme a mí, en piloto automático. Es muy profundo este asunto, ¿eh? Sí, es un tema, la verdad, o sea, aquí hay una cuestión. A mí, o sea, tengo que reconocer que me cuesta mucho porque, ostras, esto es o sea, es una programación muy bestia que hace que, o sea, hay que tener como se dice, los tienes que tener bien pelados para asumir algo así, ¿no? Que hace que todo lo que tú has construido durante toda tu vida, ¿no? Reconocer que puede ser que no sea cierto. Ahora bien, es innegable que cuando tú empiezas a indagar en el tema, más allá de todo lo que tú has dicho de ridiculización y que vemos que hay un patrón que se repite en muchas otras cosas que estamos viendo, ¿no? Que son ciertas, ¿no? Y se aplica el mismo protocolo. Cuando tú empiezas a indagar sobre esto, es innegable que hay argumentos de mucho peso que, si yo a lo mejor no me atrevería a decir que la Tierra es plana, que no es como nos han contado. Y argumentos que son absolutamente, diría, o sea, muy difíciles de refutar y que nunca se refutan oficialmente, siempre se ridiculiza. Como por ejemplo el vuelo de los aviones, como por ejemplo la curvatura del agua, como por ejemplo que desde 4.000 kilómetros de distancia puedas ver el Everest, por ponerte un ejemplo. Hay muchísimas, si fuese curvada, tú no podrías. Lo de los vuelos es simplemente, no tienen una corrección de vuelo, vuelan siempre en línea recta y luego empiezas a profundizar y yo creo que ahí también hay una amalgama donde se mezclan muchas cosas porque no creo que nadie tenga la respuesta, o por lo menos lo que te encuentras por ahí. Algunas personas sin duda tendrán la respuesta en algunas élites, pero te das cuenta que hay un engaño, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo tomamos esto? Y es un tema muy, muy interesante, o sea, es un tema que es un debate que yo animo a la gente a que investigue y a mí yo reconozco que me cuesta, es un tema que tengo ahí en stand-by, ¿no? No tengo ahora mismo el tiempo y la energía como para diversificar tanto, pero es un tema apasionante. Me gustaría en este sentido preguntarte, porque si partimos de esa base,
podríamos decir que hay una cúpula, hay una Tierra plana, pero en realidad esa Tierra plana está dentro de una esfera, porque hay algo que es uno de los argumentos que dices, hombre, ¿cómo puede ser la Tierra plana y todos los astros son redondos y los eclipses, ¿no? Y resulta que todo es redondo, es una circunferencia, lo podemos observar, menos la Tierra, que la Tierra es plana. Y dices, hombre, hay algo aquí, ¿no? Que se hace un poco extraño también de justificar. Ahora bien, que la Tierra sea plana no significa que no esté dentro de una esfera. No sé qué opinas de todo esto, porque es una locura, ¿no? De tema. Sí, bueno, mi opinión es muy sencilla. Que la Tierra sea plana, es decir, que el horizonte que nosotros pisamos es plano, es evidente por la mera observación. Para mí, lo que mi observación me dice es que yo veo el horizonte y que el horizonte no se curva. Eso es lo que me dice mi observación. Y es así. Ahora, que estemos en un globo tan grande, de dimensiones tan abismales, que debido a sus enormes dimensiones, yo esté en una parte muy pequeñita de esa curva, de tal manera que no se note esa curvatura, eso también sería otra opción. En cualquier caso, lo que para mí está claro es que el modelo auténtico no nos lo explican. Y no nos lo explican pues porque tiene una razón evidente. De hecho, está prohibido viajar más allá de la Antártida, ¿no? O sea, está prohibido ir a la Antártida. Y los polos están tapados, ¿no? No se pueden ver, ¿no? Ahora que tienes Entonces, los satélites. Evidentemente, claro, evidentemente, si está prohibido es porque es algo que se quiere ocultar. Aprovecho para comentar, y bueno, sí, o sea, además está todo militarizado y tú no puedes ir allí, ni puedes volar, ni nada. Aprovecho para comentar, ¿no? Para los que queráis profundizar en este tema tan interesante, que según la teoría de la Tierra plana, se habla de que donde nosotros vivimos, ¿no? Que es un plano redondo, pero plano, todo lo que llamaríamos el polo norte o el polo sur, en realidad es todo una cobertura de hielo, unos muros de hielo, que digamos que nosotros estamos ahí. Y sí, ahí están los muros de hielo y está la cúpula. ¿Y dónde está el primado negativo de los muros de hielo? En Los Simpsons. Ah, bueno, no lo sé. En Juego de Tronos. En Juego de Tronos. En Juego de Tronos. Y en Los Simpsons la cúpula. En Juego, bueno, y en muchos más sitios, en las novelas hay una novela de Stephen King llamado de La Cúpula también. Y que la NASA es Hollywood. O sea, quiere decir, no puede haber nada más que siga los parámetros de Hollywood, de superproducciones. Todo está hecho por ordenador, ¿no? Y cuando tú ves las imágenes antiguas, te das cuenta de lo cutre que era, que en aquel momento se veía muy moderno, pero que claro, que los años han pasado y que nunca se ha vuelto a salir, nunca se ha vuelto a viajar y parece que ahora están como planteando como para viajar y les está costando horrores, ¿no? Bueno, es todo un tema que creo que hay muchos argumentos en los dos. Ahí hay mucho para hablar, hay muchísimo para hablar. Sí. Brutal. No sé si quieres añadir algo más al respecto de esto. No, simplemente decir que lo importante para mí en este punto es entender lo que para mí sería la concepción actual de la realidad que yo tengo y la que a mí me da paz y la que me da estabilidad y estructura mental, que son muy importantes, ¿no? Mi concepción de la realidad es que vivimos dentro de un holograma, dentro de un ámbito completamente artificial, dentro de un ámbito que es una pura ilusión y que percibimos a través de nuestros limitados 5 sentidos, que solamente nos aportan la información que estamos programados para recibir, no otra. En el momento en el que la persona empieza a despertar, empieza a tener acceso a informaciones extrasensoriales, para los que en principio no estaba programado para tener, aunque el ser humano tiene la naturaleza para tener información extrasensorial, pero con la manipulación de los procesos cognitivos que hacen las élites que gobiernan, pues obviamente no está previsto. Tú imagínate con todo y con eso la cantidad de gente que hay despierta. O sea, quiere decir que tampoco ha funcionado tan bien, lo cual habla de la fuerza tremenda del ser humano, señoras y señores. Y de la evolución. Y de la evolución, de la propia corriente de evolución y de la fuerza del ser humano, por supuesto. La fuerza del ser humano. ¿Y dónde está la fuerza del ser humano? Y este es el mensaje con el que me gustaría, si quieres, cerrar este apunte. La fuerza del ser humano, la Cábala nos enseña que está en su alma, no en el cuerpo. Precisamente como la fuerza está en el alma, hacen aquellos que gobiernan esta realidad dentro de esta holonovela en la que estamos viviendo, que no nos preocupemos por alimentar el alma.
aunque sí que alimentamos el cuerpo 2 o 3 veces al día o 4. Algunos que comen mucho hasta 5. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie se ocupa de alimentar el alma de la misma manera que alimenta el cuerpo. Y donde yo me empeño precisamente es decir, señores, nos enseñan nuestros sabios que la fuerza del hombre está en el alma. Alimentemos el alma. ¿Cómo se alimenta el alma? Pues se alimenta el alma teniendo hábitos espirituales que alimenten tu alma. Meditación. Para mí, meditación cabalística sobre letras hebreas, porque es la única meditación que para mí es capaz de generar eventos en la realidad, porque maneja los códigos y los ladrillos de la realidad, tal como enseñan los cabalistas. Segundo, no asociarse con aquellos elementos que ves que te restan energía. ¿Ves? Pasamos a acciones prácticas. Tercero, cualquier otra práctica que te ayude. Por ejemplo, mudarse de la ciudad al campo. Señores, las ciudades no son naturales. ¿Cuándo lo van a entender? Una ciudad no está hecha para que vivan seres humanos. La ciudad está hecha para tener reunidos a seres humanos con una intención. Eso sí, pero no es natural que el ser humano viva en una ciudad. De hecho, la ciudad es el foco de enfermedades, de estrés y de infelicidad mayor que existe. A propósito. En fin, hay toda una serie de prácticas que hay que empezar a poner en marcha y a autorresponsabilizarse de uno mismo como ser humano. Y no tienes que, nosotros, tú, yo y otras personas, pues porque tenemos el compromiso de divulgar y de hacer que otras personas despierten. Pero lo importante para mí es la práctica individual y personal, la coherencia de principios personal, no colaborar con ese sistema que te esclaviza. Y ahí la interpretación de lo que vosotros veáis que es no colaborar es vuestra. Yo ya os he dado algunas ideas, pero hay muchas otras. Entonces, simplemente no alimentes a tu carcelero. Eso es de sentido común, ¿eh? A mí me gustaría también hacer un apunte, ¿no? Porque las palabras también etimológicamente tienen mucha sabiduría, ¿no? Y cuando yo creo que responsabilidad es una palabra de las más importantes que tenemos en nuestro vocabulario y que no se puede entender la evolución sin ir acompañado de la palabra responsabilidad siempre. Siempre un mayor crecimiento, un mayor poder, esto es una frase muy peliculera, ¿no? Pero conlleva una mayor responsabilidad. Y si analizamos lo que la palabra responsabilidad, que en realidad es una palabra compuesta de dos palabras, que es response, es decir, respuesta, y habilidad. A mayor conciencia hay una respuesta más hábil al medio ambiente, tanto al medio ambiente externo como al mundo interior. Entonces, esa responsabilidad, en el fondo, lo que nos está diciendo es respuesta hábil. Y eso va a la par con la experiencia, ¿no?, que tiene el alma de cada uno y con lo que tú decías, ¿no?, de actuar de forma coherente con lo que uno está sintiendo, con lo que uno sabe. O sea, cuando tú hablas, ¿no?, de estas dos diferencias entre lo rojo y lo azul, está claro que una de las cosas que marca esa gran diferencia entre ese sufrimiento y ese dolor tan intenso de los que están en lo rojo y esa capacidad de vivir en plenitud y felicidad, ¿no?, cuando ya tienes una cierta madurez, tiene mucho que ver con ser congruente y con ser coherente con lo que tú eres en esencia. Cuando hay cierta conciencia, no hay nada más doloroso que la incongruencia en ese sentido. Y es un camino al final que es ineludible. Por eso la evolución es imparable, porque en el fondo... Es ineludible, tú lo has dicho. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay como ahí tiene que haber una acumulación, ¿no?, de dolor y de experiencias que hagan que tú vayas acotando el camino y que te vayas dando cuenta que lo único que al final te va a aportar plenitud, felicidad, alegría, es ese camino, ¿no?, que te llega hacia tu esencia, hacia esa coherencia que siempre va a estar conectada con los valores superiores, es decir, con la espiritualidad, bien entendida. Amén, muy bien dicho. Es así. Bueno, oye, pues mira, creo que vamos a compartir un par de preguntas. Llevamos 50 minutos y, bueno, yo creo que ha quedado un vídeo espectacular. Me ha encantado y no quisiera abrir otros temas porque tengo por aquí un par más, pero creo que nos vamos a alargar mucho. Guárdatelos para otra ocasión, Indica. Me los guardo para otra ocasión y además lo tengo claro, ¿eh?, el próximo tema. Igual que el otro día acabé también con el tema claro para la siguiente, tengo claro también el próximo tema. Te voy a compartir una preguntita por aquí. Si alguien quiere preguntar algo más a Raúl, pues adelante, leeremos un par de preguntas. No sé si la tienes ahí, Raúl. Sí, hay una pregunta en pantalla que dice,
Y si es así, si percibimos repetidamente señales de números, ¿podría ello estar relacionado con las letras hebreas? Totalmente, totalmente, David. Muy buena pregunta. Verás, la realidad es un enorme, ya lo he explicado, un enorme programa informático, un enorme software. El lenguaje de programación del software, la holografía en la que vivimos, yo he dicho y está escrito en la Kabbalah y en la Torah, son las letras hebreas. Pero el Sefer Yetzirah nos explica que las letras hebreas tienen un aspecto de letra, otro aspecto de número y otro aspecto de comunicación. ¿Ok? De hecho, las letras hebreas son equivalentes a valores numéricos. Se llama la ciencia de la gematría. ¿Ok? Es el único alfabeto, junto con el griego antiguo y junto con alguno otro más, que tiene valores numéricos. Pero lo que se llama la Shona Kodesh, la lengua sagrada, es lengua sagrada precisamente porque aquello que dices se manifiesta cuando estás entendiendo el sentido de lo que dices. Por eso es la lengua sagrada. De hecho, la palabra en hebreo, palabra, dabar, significa literalmente lo mismo que cosa. Es decir, en hebreo existe la misma palabra y para cosa. Es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que la palabra y la cosa son lo mismo. Es muy potente este concepto. Entonces, claro, es que estamos soltando aquí bombas atómicas, pero que esto los cabalistas han tirado años. O sea, con una frase tienes para pensar 2 semanas y estudiarlo, ¿no? Entonces, si percibimos repetidamente señales, lo que estás percibiendo, David, es, a ver cómo te lo explico. La parte que está encarnada de tu alma en esta realidad holográfica es una parte muy pequeña, no toda tu alma. El resto de tu alma está si habéis visto la película Avatar, podéis entender el símil. Cuando el marine estadounidense se mete en el cuerpo del avatar azul, realmente su conciencia y junto con su cuerpo está en otro sitio, ¿no? Es decir, el piloto, diremos real, está en otro lugar. Con nosotros pasa igual. En esta realidad, el piloto está en otro lugar, en otra dimensión paralela. Hago así para arriba porque se dice siempre arriba, pero en realidad hablamos de dimensiones paralelas. Estamos en un universo, en un holograma multidimensional. Muy sofisticado, muy complejo. Entonces, cada vez que tú percibes números repetidos, en realidad es porque tú ya tienes la resonancia, porque tu conciencia está más despierta, como para poder, cuando hablábamos del ADN, tu ADN ya está más afinado con los componentes de la creación, entonces ya sí percibe aquellas letras hebreas barra números que antes no veía y no percibía y siempre estaban ahí. Siempre estuvieron ahí. Las repeticiones de números siempre estuvieron. Pero ahora las percibes y antes no las percibías. ¿Por qué? Porque tú ya estás en resonancia con la inteligencia divina llamada las letras hebreas, que son muy altas inteligencias. Esa es la respuesta. Fantástico. Mira, yo ya aquí voy a lanzar ya el órdago del próximo tema. Además, yo precisamente en el canal voy a empezar una nueva serie de vídeos, igual que está la serie de libros sobre el cuerpo etérico, el cuerpo energético. Recomiendo mucho que lo veáis. Voy a empezar otra serie y te voy a emplazar para hablar también sobre este mismo tema en el futuro, y es la relación de la Cábala y los ángeles. ¿Qué nos dice la Cábala al respecto de los ángeles? Yo no voy a hablar desde la perspectiva de la Cábala, pero sí voy a hablar de los ángeles, desde una perspectiva científica, desde una perspectiva no tan emocional como muchas veces se habla de los ángeles. Y voy a intentar aportar, pues bueno, en la medida de lo posible, conocimiento, y me voy a también a acompañar de algunos libros, de algunos textos. Y este es el tema que me encantaría tratar contigo de fondo, igual que hoy, que al final hemos hablado de muchas cosas, pero como tema de base de los ángeles. No sé si quieres compartir algo al respecto, breve. Bueno, lo único que te puedo adelantar es que la palabra ángel en hebreo se dice malach, pero que malach, la traducción que se hace es mensajero. Lo que ocurre que es una palabra que también se ha utilizado de manera muy amplia, intencionadamente para confundir también, precisamente para robarle el significado original. Yo siempre me voy a la lengua hebrea, que para mí es la lengua original y programación de toda la realidad en la que vivimos. Entonces, en hebreo, ángel, mensajero en la traducción. Es decir, son inteligencias que son capaces de portar información. Eso sería un ángel. Ahora, se le ha dado significado de ángel a otras muchas inteligencias que se manifiestan de manera física o pseudofísica o con apariencia de fisicalidad, sean perniciosas para el hombre o sean bondadosas. Y es un nombre que se les da un sustantivo extendido, pero
el significado original es este. Y en la Cábala se habla de ángeles para referirse a las almas de los planetas, a las almas de los planetas y estrellas. Es decir, en realidad, si los planetas y estrellas son parte del software divino, pues se está refiriendo a inteligencias que dan vida a los elementos del software divino de esta megacomputadora en la que estamos. Desde esoterismo, las referencias que yo tengo, los ángeles son, así como muy sintético, son los constructores del universo, ¿no? Y son lo que proveen de los vehículos y de los cuerpos en todo su tipo, desde el pequeño átomo hasta un planeta, hasta una galaxia, a las conciencias humanas, en este caso, ¿no? Y a otras conciencias para poder evolucionar, es decir, espíritus. Y es Sí. esa dualidad, esa polaridad positiva y negativa, ¿no? Donde está el espíritu, que sería esa polaridad positiva, y están los ángeles, que sería esa polaridad negativa, en sentido de dualidad, no de peyorativo. Ya. Es que el problema que tenemos con la palabra ángel, que ya no es una palabra hebrea. Y aquí ya empiezan todos los problemas, porque ya eso ya tiene significados múltiples, muy amplios. Pero es que en hebreo es muy claro lo que es. En hebreo es clarísimo. Interesante. Entonces, sí. Es que aprendan hebreo si pueden, si tienen la oportunidad. Se lo recomiendo. Hablaremos de este tema en el próximo vídeo y para ir cerrando me gustaría que compartieses, yo sé que tienes no sé si lo tienes todavía abierto, el reto o no sé cómo lo llamas, de meditaciones en las letras hebreas. Sí. Si quieres compartirlo y si me quieres también dar alguna página o incluso ponérmela por el chat, la voy a compartir por aquí. Sí, mira, es muy bonito porque esto nació de una manera completamente espontánea. Espérate, te lo voy a poner aquí. Y luego también lo pondremos en la descripción y en el primer comentario. Vais a encontrar, cuando acabemos este vídeo, tanto en la descripción como en el primer comentario, tanto el acceso a las meditaciones guiadas por Raúl Durán, como el acceso, que lo tenéis aquí en un banner debajo, ya lo tenéis en la descripción, al reto de 21 días de meditación guiadas por mí. Así que tendréis ahí estos dos regalos. Bravo, suena bien, disculpa un momento porque voy a ver si lo encuentro directamente de la web, porque te puse el enlace en la web, pero en realidad... ¿Lo has copiado? Lo voy a compartir. ¿Arquetipos Raúl Durán? ¿Desde aquí pueden acceder directamente? Mira, te lo pongo en el chat. Fíjate, este es el enlace. Ya está, ahí tienes el enlace. Ahora mismo, por el chat en directo, os voy a copiar el enlace a las meditaciones de Raúl Durán directo y también que sepáis eso, lo digo una vez más, lo vais a tener en la descripción y en un comentario fijado. Va a estar el acceso a estas meditaciones con Raúl Durán y también el acceso al reto de 21 días de las meditaciones guiadas por mí. Ahí lo tenéis. Y bueno, ha sido un placer muy grande. Me ha encantado esta charla. Me ha parecido interesantísima. De hecho, me voy a quedar un ratito hablando contigo, sin las cámaras enfocando. Y no sé si te gustaría añadir algo más antes de despedirnos. Simplemente agradecerte por invitarme a tu canal. Me encanta compartir y bueno, si me invitas, pues aquí estoy para compartir contigo. Encantado. Y decir que fue una historia muy bonita este asunto de las 22 meditaciones, porque nació durante el confinamiento, ¿sabes? Durante el confinamiento enseguida percibí el miedo, la desesperación de las personas, la disonancia cognitiva, ¿no? que intencionadamente provocada, obviamente, para causar este efecto y para bajar la vibración de las personas al nivel del miedo y de la desorientación. Entonces, meditando sobre letras hebreas es la medicina que mete una vibración alta precisamente para que la humanidad, las personas puedan remontar y eventualmente sentir curiosidad por estudiarse más a sí misma y eventualmente incluso progresar y eventualmente llegar a un nivel de conciencia en el que sean capaces de crear sus propios eventos, porque tal es el potencial del ser humano. Así que nació como un acto completamente altruista y entonces decidí que era perfecto tenerlo en un lugar junto, que era mi página web, y ofrecerlo de manera gratuita para siempre a todo aquel que quiera inscribirse en el curso. O sea que la energía con la que nació ya es una energía de compartir, es una energía de elevar la vibración y es por ello que os invito a todos pues, a que se unan a ese reto, a que hagan una meditación al día y que lo hagan. Y que compartan sus experiencias, que compartan abajo las visualizaciones y todo, porque yo pido que la gente comparta todo lo que experimento y de verdad que es muy bonito y muy esclarecedor para todo el mundo que está ahí. Así que gracias por esta oportunidad
y ya está. Y encantado de estar aquí, estaré siempre que me invite y siempre que pueda, pero desde luego siempre que me invite estaré. Pues muchísimas gracias, Raúl. Bueno, y saludaros a todos los que habéis estado aquí. Ahora mismo, pues, bueno, hace un momentito estábamos 51, 52 personas. Encantado de volver a estar aquí con estos directos, estas entrevistas. Para mí, pues bueno, lo cojo con muchas ganas. Es un esfuerzo porque es un poco tarde, pero entiendo que es una buena hora para vosotros, para el público, para que podáis disfrutar de todo esto. Y, bueno, comentaros que la próxima semana vamos a tener otro directo donde vamos a presentar un nuevo curso de astrología con David Castro. Y el miércoles de la semana que viene vamos a tener también otra entrevista con Emilio Carrillo, donde vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar muy centrado en la actualidad, que veo que le sacan muy poco jugo y siempre le preguntan las mismas cosas. Pues bueno, lo vamos a exprimir por ahí. Y comentar también, hablando de meditación, que la semana que viene, el jueves, tenemos el plenilunio, luna llena, el sol en Libra, y que también vamos a iniciar esta nueva temporada con estas meditaciones enfocadas totalmente al servicio y hacer un servicio grupal entre todos. Así que, bueno, estamos con fuerza con los directos, además de los vídeos que vamos publicando regularmente. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a todos. Y, Hasta bueno, luego. hasta luego.